Por la afirmativa, aprobando el segundo capítulo de la acusación al que se ha hecho referencia, 25 votos. Por la negativa, rechazándolo, 23. Definitivo, entonces, el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ha sido destituido por el Senado como ministro de la Corte Suprema, quedando inhabilitado entonces para ejercer cargos públicos durante 5 años. Escuchemos lo que dice el presidente del Senado. En ambos capítulos queda aprobada la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo, para todos los efectos constitucionales, legales y reglamentarios a que haya lugar. Cristina, en este minuto se genera un desorden acá en la sala del Senado. Un grupo de mujeres que cuenta con unos carteles que aparentemente tienen que ver con denuncias en contra de los derechos humanos, que se encontraron acá durante toda la sesión vigilando lo que estaba pasando acá en el Senado. Se manifiestan en contra de la decisión acá del Senado de finalmente aprobar esta acusación constitucional en contra del ministro Sergio Muñoz, y por lo tanto como consecuencia que el ministro tenga que ser destituido de su cargo como ministro de la Corte Suprema. Ahora fueron sacadas de la sala y bueno, se va a proceder ahora. Vemos que sale de la sala el abogado del ministro, en este caso Sergio Muñoz, Jorge Correa Sutil, y se va ahora a proceder el secretario a poder expresar qué va a pasar a continuación entonces con la segunda acusación que se tiene que revisar durante esta jornada. Empieza a revisarse ya en los próximos minutos, probablemente después de un break que se van a dar los senadores, la acusación en contra de la ministra Ángela Vivanco, ministra que fue suspendida, recordemos que fue removida la semana pasada por la Corte Suprema y que va aquí nuevamente tener que ser revisada esta acusación constitucional. Va a ser el mismo proceso, probablemente puede que sea un poco más corto esta vez, porque a diferencia de esta sensación que les decíamos hace unas horas atrás de que acá había que justificar bien el voto porque había una sensación de que era un poco injusta esta acusación constitucional y nadie quería pasar por alto ello, con la ministra Vivanco pareciera que la suerte ya está echada y que ya todos han dicho lo que piensan al respecto. Entonces probablemente el acuerdo de los comités sea que se hable un representante por comité para poder hacer un poco más corta esta jornada, considerando que ya llevamos cerca de 8 horas, si no más, revisando solamente la primera acusación constitucional que finalmente fue aprobada, la acusación constitucional entonces en contra del ministro Sergio Muñoz, y por lo tanto él queda suspendido de su cargo como ministro de la Corte Suprema, además de esta sanción anexa que es inhabilitado para ejercer cargos públicos, bien digo, durante los próximos 5 años, Cristina. Sí, sería interesante saber, bueno, cuál es la opinión y la mirada que tiene Jorge Correa Sutil, también abogado de Sergio Muñoz, sobre esta acusación aprobada finalmente por el Senado. 27 a favor tuvo solo el primer capítulo, que es precisamente el que hace referencia a los intereses inmobiliarios de su hija, Graciel Muñoz, y del cual se le acusa a Muñoz de haberle entregado información privilegiada en el proceso de compra y venta de estos inmuebles. Solo ese capítulo obtuvo 27 a favor, se necesitaban 25 votos, así que de sobra podríamos decir que se aprobó la acusación constitucional en este capítulo contra Sergio Muñoz. De hecho, hubo toda una polémica respecto a la rebaja del quórum a partir de la ausencia de la senadora Paulina Núñez, que pidió permiso constitucional para ausentarse del país, mientras vemos la entrada, también el ingreso de Juan Carlos Manríquez, que es el abogado de la ministra destituida ya, Ángela Vivanco, de la Corte Suprema. Va a ser el turno inmediatamente entonces de la votación, primero de los argumentos, según Camila, puede ser a través de los comités de cada uno de los partidos, de la acusación y de la votación de la acusación constitucional contra Ángela Vivanco, que ya fue removida, destituida del Poder Judicial por sus pares ministros de la Corte Suprema. Y decíamos que, volviendo al caso de Sergio Muñoz, en el segundo capítulo, donde se le acusa no haber tomado las providencias del caso y no haber intercedido o haber condenado más bien el ejercicio de sus funciones de su hija,
Graciel, que recordemos también es magistrada, Graciel Muñoz, fuera del territorio jurisdiccional, esa votación constitucional obtuvo 25 votos, lo justo, lo que se necesitaba, y 23 votos en contra. Lo que hay que decir es que en este caso, básicamente, se da la cantidad de votos necesarios que se requerían, 25 exactos para destituir en este caso a Sergio Muñoz. Ahora, cualquiera de las dos acusaciones, o más bien de los dos cargos que se le hacía en este caso a Sergio Muñoz, que hubiese obtenido los 25 votos, hubiera bastado para removerlo de su cargo como ministro de la Corte Suprema. Recientemente Camila nos mostraba además manifestaciones que han protagonizado algunas organizaciones de derechos humanos en respaldo a Sergio Muñoz, reconocido además por ese trabajo, ¿no? Desde la Corte de Apelaciones, como ministro de la Corte de Apelaciones y luego como ministro del máximo tribunal, ligado también a causas de derechos humanos. Por lo tanto, se hicieron presentes algunas organizaciones para prestarle su respaldo y su apoyo. ¿Qué había dicho Sergio Muñoz hace un par de días también? Los últimos días, cuando ya comenzó a tomar más fuerza esta acusación constitucional, una vez que ya pasó, por supuesto, la primera valla, que fue la Cámara de Diputados, que esto era una injusticia, una deslealtad, una injusticia. Conmigo se está cometiendo una injusticia. Ellos van a encontrar en contra de lo que debe ser una real convivencia en sociedad. Hay un principio de responsabilidad en la Constitución y yo lo asumo. Pero lo asumo por lo que he hecho, no por lo que no he hecho, desmintiendo y negando una de las principales imputaciones, y que precisamente es la que obtuvo más respaldo por parte de los senadores, que es precisamente haberle entregado información privilegiada a su hija para este negocio inmobiliario que ya hemos comentado. Están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses. Y ahí, dicha esa frase, recordando esa frase de Sergio Muñoz, nos descolgamos también del cual ha sido el debate en esta acusación en particular, que esta puede ser una suerte de empate, una suerte de castigo político a Sergio Muñoz por la forma en que él ha fallado, primero en causas de derechos humanos y luego también en contra de los intereses de las ISAPRES, cosa que en la argumentación también la mayoría de los senadores se hizo cargo, argumentando directamente que existían razones fundadas para establecer que aquí Sergio Muñoz había contravenido las normas de la Constitución al entregarle, uno, información privilegiada a su hija, no absteniéndose de hacer aquello, y luego no había tenido una actitud de acorde a su investidura cuando su hija estaba ejerciendo las labores de la judicatura fuera del territorio jurisdiccional, es decir, fuera del país. Esas han sido parte de las razones, ¿no?, que finalmente sellan el destino de Sergio Muñoz, un juez con dilatada trayectoria, ya lo decíamos, en 1998 asumió su rol en la Corte de Apelaciones y luego ascendió al máximo tribunal como ministro de la Corte Suprema. Se pone fin a la carrera de un magistrado, bueno, de alto vuelo político también, más allá de su trayectoria en los propios tribunales. Ha sido partícipe de causas emblemáticas Sergio Muñoz, y desde sus fallos, por supuesto, también ha habido antecedentes importantes de los cuales uno podría ponerle atención. La acusación constitucional contra Sergio Muñoz, como decimos, finalmente termina sellando la salida de Sergio Muñoz y esto vale la pena también revisarlo. A ver, esa imagen que tenemos ahí en la esquina era de archivo, precisamente. Queríamos saber si efectivamente, si Muñoz, nos confirman que no está en el Congreso. No está en el Congreso Sergio Muñoz, estuvo ayer particularmente cuando comenzó a discutirse este asunto ahí en el Senado, pero hoy día no se ha hecho presente. Ahora, ¿quién es Sergio Muñoz? Bueno, ya lo decíamos, un juez chileno que fue parte de la Corte de Apelaciones y por supuesto también de la Corte Suprema. Ahora, algo que también se puede debatir en esta acusación constitucional, y lo conversábamos hace un ratito también con el diputado Jorge Guzmán de Evópoli, uno de los abogados uno de los parlamentarios que levantó la acusación constitucional, es si efectivamente su perfil, su forma, sus fallos, su postura frente a la justicia era incómoda para la hoy oposición. Y claro, Guzmán descartó a aquello.
pero sí tiene una trayectoria larga, ¿no? Sobre todo en causas de derechos humanos. De hecho, fue uno de los principales magistrados que, podríamos decir, persiguió de alguna u otra manera judicialmente a Augusto Pinochet, al dictador Augusto Pinochet. En 2005 fue propuesto por el expresidente Ricardo Lagos para integrar el tribunal, y así comienza la carrera también cuando llegó a los 46 años a la Suprema. Para ese entonces, Sergio Muñoz era el más joven del Pleno, cuando el promedio de sus pares en ese momento en la Corte Suprema era de 60 años al menos. Bueno, rápidamente adquirió el liderazgo entre los jueces y en 2013 se convirtió en el presidente del máximo tribunal, un cargo que dura 2 años. Fue presidente del máximo tribunal. Veamos reacciones. Rojo Edwards, el senador, escuchemos. El fondo. El fondo de la acusación eran 2 cosas. Uno, que el juez Muñoz le... A esta hora escuchamos al senador Rojo Edwards referirse al fallo finalmente del Senado de aprobar esta acusación constitucional en contra del ministro Sergio Muñoz. Firmada, y como sabía que se iba a parar porque era el juez de la tercera sala que tenía que ver este fallo, simplemente le entrega información privilegiada. La izquierda simplemente no se pronunció sobre eso y trató de criticar el proceso en la Cámara de Diputados más que otra cosa y no referirse al fondo. Y lo mismo cuando una hija que dice que está cuidando a su madre, que vive con su padre, dice que está cuidándola y que está trabajando en Santiago cuando está trabajando en Italia por muchos meses, y el juez dice que vive con ella, es claramente una voluntad de simplemente engañar al sistema, y él tenía que denunciarlo. Y senador, por lo tanto, creo que se configura el notable abandono de... Senador, a diferencia de lo que pasa con la ministra Vivanco, que había sido sancionada por sus mismos pares de este caso, de hecho fue removida de la Corte Suprema, de ciertos sectores apelaban de que esto era una causa que no tenía sustento jurídico suficiente porque todavía no hay una sentencia, por ejemplo, por parte de la Corte Suprema que ratifique que los hechos que se están relatando son así. ¿Qué le parece esto? ¿Usted tiene la convicción de que es verdad de lo que se le acusa al ministro Sergio Muñoz? Yo creo que esa es una forma simplemente de no abordar el fondo. ¿Y cuál es el fondo? Que el juez entregó información privilegiada, lo que demuestra una acusación o una declaración ante notario que especifica que el ministro Muñoz entregó información privilegiada a su hija, y esa acusación ante notario ni siquiera ha sido contestada, en este caso por la hija o el ministro Muñoz, lo que demuestra, o por lo menos no permite crearse una convicción de que no es verdadera. Y por lo tanto lo que se ha hecho acá es tratar de cambiar la materia y no entrar al fondo, y por eso creo que el notable abandono de deberes en ambos casos que han sido aprobados estaba tan bien fundamentado que termina finalmente con esta destitución. Senador, a su juicio, ¿qué ve la opinión pública, a su juicio, de lo que ocurrió hoy en el Senado? ¿Que se prestigia la institucionalidad removiendo a un juez corrupto o que se intenta un empate político? No, yo creo que hoy día lo que ha pasado es que se hace una acusación de fondo y finalmente la acusación es tan fuerte, tan contundente, que finalmente se aprueba. Yo creo que esto es un señal muy importante para el sistema judicial, para que las prácticas que hay detrás de, por ejemplo, entregar información privilegiada, no sigan ocurriendo. Así que es un gran día para la justicia. Bueno, ahí escuchábamos al senador Rojo Edwards. Ahora nos vamos a mover para escuchar al senador Daniel Núñez, que también se refiere a esta aprobación de la acusación constitucional en contra del ministro Sergio Muñoz. Que solo hizo una declaración jurada ante un notario, que jamás concurrió a ninguna instancia a ratificar el contenido de su declaración, que nunca dio una explicación, nunca soportó una pregunta. Es casi para todos nosotros un testigo anónimo. Y desde ese punto de vista, obviamente hay una falta más al debido proceso que ya se generó cuando se ató la suerte el juez Muñoz a la jueza Vivanco en la Cámara de Diputados. Entonces acá lo que ocurre, y lo de fondo, es que uno se pregunta ¿por qué entonces, si habían tan pocos argumentos, habían tantas irregularidades, tantas faltas al debido proceso, por qué se lo condena? Y se lo condena porque se lo quiere escarmentar. Senador, estamos en vivo para T13. ¿Cree que aquí hubo un ánimo de empatar, es una venganza política esta destitución finalmente del ministro Muñoz? Es que lo que aquí se está haciendo es que se está castigando de parte de los senadores de derecha al juez Muñoz por sus fallos. Y discúlpenme que yo les diga algunos de sus fallos. Las cuentas de Pinochet en el Banco Rinks, nada menos. Otro de sus fallos conocidos por ustedes, la ley que determinó el fallo que determinó que las ISAPRES debían devolver las platas mal cobradas a los afiliados de las ISAPRES, un fallo contra el poder económico. Permiten recordarle otro más, un fallo que estableció que una empresa que estaba haciendo unas instalaciones de desaladora en el sector D
Puchuncaví Quintero, tenía que hacer un estudio de impacto ambiental y no bastaba una declaración, es decir, el poder económico. Acá se juzgó al juez Muñoz por sus fallos, se los carmentó, ¿para qué? Para poner a la justicia chilena al servicio de los grandes intereses económicos y amedrentarla. Por eso aquí se violó el Estado de Derecho y por eso, en mi opinión, acá lo que el Senado hace es un acto de corrupción. Senador, ¿qué mensaje le daría usted a los diputados que votaron a favor de esta acusación constitucional cuando estaba amarrada de la ministra Vivanco en la Cámara de Diputados? Incluso algunos oficialistas, hay que decirlo. Mira, yo soy senador, por lo tanto no me puedo hacer cargo de la... sector, senador. No, sí, pero voy a responder, pero sí, con calma. No me puedo hacer cargo de todo el debate que tuvo la Cámara. De lo que yo conozco, creo que se cometió un error gravísimo, que estuvo dado por el secretario general de la Cámara, que planteó que era pertinente esta acusación que se presentó junta a votar la Junta. En mi opinión, la Cámara de Diputados tuvo que haber debatido soberanamente en la sala y haber hecho lo que hizo el Senado, que la separó, porque es lo que corresponde a un debido proceso, y yo creo que en eso la Cámara cometió un gravísimo error, que además es un pésimo precedente hacia adelante. ¿Cómo queda la institucionalidad de Chile después de lo que ha ocurrido a propósito de los diferentes argumentos que se esgrimían con lo difícil que queda con lo que ocurrió acá en el Senado? Mire, yo estoy seguro que el más contento con este fallo es el reo Hermosilla, y él está desde Capitán Llaver aplaudiendo. Entonces, el primer comentario obvio que nos hace es, bueno, ¿cómo el juez Muñoz aparece en el celular o en los chats de Hermosilla? No aparece en ninguna parte, en ningún momento, a diferencia de la ex jueza Vivanco. Entonces, claramente acá lo que se hizo fue utilizar la situación de crisis del Poder Judicial dada por el caso de Hermosilla y otros acontecimientos más que hemos conocido para atacar a un juez que no hay ninguna prueba que haya incurrido en una vulneración grave o que haya tenido una situación de corrupción. Por lo tanto, la institucionalidad queda aún más dañada de lo que ya estaba cuando conocimos todos estos chats del caso Hermosilla. Senador, los diputados del oficialismo debieron esforzarse quizás un poco más para hacer otra interpretación quizás de la ley orgánica del Congreso con respecto a presentar dos acusaciones, bien digo, en un solo libelo. Por supuesto. Debieron esforzarse más. Bueno, esas fueron las palabras del senador Núñez. Nos vamos a acercar acá también